¿Alguna vez te has preguntado qué lleva a una persona a cambiar completamente su vida por algo que la mayoría consideraría una locura? Imagínate esto. Un hombre de traje, conocido por cerrar negocios millonarios sin pestañear, aparece un día en el refugio más abandonado de la ciudad. No lleva periodistas, no hay cámaras, solo una libreta gastada y una mirada que nadie había visto antes en él. Alan Duran. Si has escuchado ese nombre, probablemente lo asocias con torres de cristal, inversiones que mueven países enteros y una reputación tan fría como el acero. Pero lo que pasó hace 6 meses desafió todo lo que creíamos saber sobre este hombre, porque resulta que detrás de esa fachada de empresario implacable se escondía algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Todo comenzó un martes por la mañana. Los trabajadores del refugio Segunda Oportunidad estaban acostumbrados a visitas ocasionales, pero cuando vieron llegar ese BMW negro, supieron que algo era diferente. Alan bajó del auto, caminó directo hacia la entrada y dijo algo que dejó a todos sin palabras. Quiero adoptarlos a todos. ¿Todos? Sí, todos. 103 perros para ser exactos. Perros que llevaban años esperando una familia. Perros con cicatrices, perros ciegos, perros que la gente evitaba porque no eran lo suficientemente bonitos para las redes sociales. Alan los quería a todos, sin excepción. Los rumores explotaron como pólvora. Las redes sociales se volvieron locas especulando sobre las verdaderas intenciones de este millonario. Algunos decían que era un truco publicitario, otros susurraban sobre experimentos ilegales, y los más creativos inventaron teorías sobre evasión de impuestos a través de organizaciones benéficas falsas. Pero Alan no dijo nada, simplemente siguió apareciendo en refugios de todo el país. Primero fueron 10 perros aquí, luego 20 allá. Cada visita era igual. Llegaba solo, revisaba cada jaula, acariciaba a los animales más desahuciados y se los llevaba a todos, sin preguntas, sin condiciones. Los medios intentaron seguirlo, pero Alan era escurridizo como el humo. Sus abogados bloqueaban cada intento de entrevista. Sus empleados habían firmado acuerdos de confidencialidad más estrictos que los de la CIA, y él parecía haber desaparecido del mundo empresarial de la noche a la mañana. ¿Dónde estaba llevando a todos esos perros? Esa era la pregunta que mantenía despierta a media ciudad. Algunos vecinos reportaron haber visto camiones enormes dirigiéndose hacia las afueras, pero nadie sabía exactamente hacia dónde. Era como si la tierra se los tragara. Durante semanas, las teorías se multiplicaron. Un canal de noticias llegó a sugerir que Alan había perdido la cordura después de un divorcio traumático. Otro medio insinuó que todo era parte de un plan para lavar dinero a través de refugios ficticios. Los comentarios en internet se volvieron cada vez más salvajes, pero Alan seguía en silencio. Entonces llegó esa noche. La noche que cambió todo. Un piloto de drones aficionado, buscando contenido para su canal de YouTube, decidió explorar una zona rural que había estado cerrada al público durante meses. Las señales de propiedad privada y prohibido el paso solo aumentaron su curiosidad. Lo que grabó esa noche se volvió viral en cuestión de horas. Las primeras imágenes mostraban lo que parecía ser un terreno baldío, hectáreas y hectáreas de tierra que no aparecían en ningún mapa público. Pero cuando el dron se elevó un poco más, cuando la cámara enfocó mejor, lo que apareció en pantalla dejó a todos sin aliento. No era un terreno baldío, era una ciudad construida enteramente para perros. Imagínate un lugar donde cada detalle, cada rincón, cada estructura ha sido diseñada pensando en el bienestar de un animal. Parques gigantes con juegos especiales, piscinas de diferentes profundidades, clínicas veterinarias que parecían hospitales de lujo y casas, cientos de casas pequeñas, cada una pintada de un color diferente, cada una con su propio jardín. Pero eso no era todo. Entre las casas para perros se alzaban construcciones más grandes, residencias para humanos. No eran simples cuartos de servicio, sino casas completas, con todas las comodidades, diseñadas para que las personas pudieran vivir ahí permanentemente. El video se volvió viral antes de que Alan pudiera detenerlo. En menos de 12 horas había sido visto por millones de personas en todo el mundo. Los comentarios pasaron del escepticismo al asombro, de la burla a la admiración. Pero seguía faltando una pieza del rompecabezas. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que había dedicado su vida a acumular riqueza decidió gastarse una fortuna en construir un paraíso para perros abandonados? ¿Qué había detrás de esa transformación tan radical? ¿Y por qué tanto secreto? La respuesta llegó de la manera más inesperada. No fue a través de una conferencia de prensa ni de una entrevista exclusiva.
Fue a través de una carta manuscrita que Alan envió a un periódico local, el mismo periódico que había cubierto su primer negocio exitoso 30 años atrás. En esa carta, escrita con una caligrafía que temblaba por la emoción, Alan finalmente reveló la verdad. Una verdad tan poderosa, tan personal, que cambió para siempre la forma en que el mundo lo veía. Resulta que cuando Alan tenía 8 años, su familia pasó por la peor crisis económica de su vida. Su padre había perdido el trabajo, su madre trabajaba 3 empleos para mantener la casa, y él pasaba las tardes solo en las calles, esperando a que alguien regresara a casa. Una noche de invierno particularmente cruda, mientras caminaba de vuelta a casa después de la escuela, 3 hombres lo rodearon en un callejón. Alan nunca había hablado de lo que pasó esa noche, pero en su carta lo describió con detalles que helaban la sangre. Estaba seguro de que esa sería su última noche en la tierra. Entonces apareció él, un perro callejero, flaco, sucio, con una pata lastimada, pero con unos ojos que brillaban con una determinación feroz. Ese perro se colocó entre Alan y los hombres, gruñendo con una intensidad que nadie esperaba de un animal tan desnutrido. Los hombres se fueron, el perro se quedó. Durante los siguientes 3 años, hasta que la familia de Alan logró estabilizarse económicamente, ese perro fue su guardián, su compañero, su hermano. Lo esperaba cada día a la salida de la escuela. Dormía junto a su ventana, compartía la poca comida que Alan podía conseguir. Cuando la familia finalmente pudo mudarse a un barrio mejor, Alan quiso llevarse al perro, pero cuando regresó a buscarlo, ya no estaba. Había desaparecido, como si hubiera cumplido su misión y hubiera decidido seguir adelante. Alan pasó décadas buscándolo, contrató investigadores privados, puso anuncios en periódicos, visitó refugios por todo el país. Nunca lo encontró. Pero nunca dejó de sentir que le debía algo a ese perro sin nombre que le había salvado la vida. La carta continuaba con detalles que pocos conocían sobre la vida de Alan. Después de volverse millonario, había intentado llenar ese vacío de 1000 maneras diferentes. Donaciones enormes a organizaciones benéficas, fundaciones con su nombre, incluso había financiado refugios enteros. Pero nada de eso le daba la paz que buscaba. Cada cheque que firmaba se sentía vacío, escribía, porque yo no estaba ahí. No estaba con ellos, no los conocía, no sabía sus nombres ni sus historias. Era dinero arrojado al aire, esperando que alguien más hiciera lo que yo no tenía el valor de hacer. Pero todo cambió hace un año, cuando Alan recibió una llamada que lo paralizó. Su asistente personal, María, había encontrado algo mientras organizaba sus documentos familiares. Una foto vieja, borrosa, tomada por un vecino cuando Alan tenía 11 años. En esa foto, apenas visible en la esquina, estaba él. El perro que le había salvado la vida. Esa noche, Alan no pudo dormir. Salió de su penthouse, se subió a su auto y condujo sin rumbo por la ciudad. Terminó en el mismo barrio donde había crecido, ahora completamente transformado por la gentrificación. Pero en una esquina, bajo la luz parpadeante de un poste, vio algo que le partió el corazón. Un perro callejero, viejo, con el pelaje gris y los ojos cansados, buscaba comida entre la basura. Alan se bajó del auto y se acercó lentamente. El perro lo miró, sin miedo pero sin esperanza tampoco. En esos ojos, Alan vio a todos los perros que habían vivido y muerto en las calles, esperando un milagro que nunca llegó. En ese momento entendí, escribía Alan, que no se trataba de encontrar a mi perro. Se trataba de encontrar a todos los perros como él. Los invisibles, los olvidados, los que salvan vidas sin que nadie se dé cuenta. Esa misma noche, Alan tomó la decisión que cambiaría todo. No más donaciones a distancia, no más cheques firmados desde una oficina con vista al mar. Si iba a hacer algo, lo haría bien, lo haría completo, lo haría como ese perro lo había hecho por él, entregando todo sin pedir nada a cambio. Los siguientes meses fueron una montaña rusa de emociones y logística. Alan vendió 3 de sus propiedades más valiosas. Liquidó inversiones que le habían tomado décadas construir. Y se rodeó de arquitectos, veterinarios y especialistas en comportamiento animal. No cualquier especialista, los mejores del mundo. El terreno que había comprado tenía 200 hectáreas. Suficiente para construir no solo refugios, sino un ecosistema completo. Cada detalle fue pensado meticulosamente. Los senderos tenían la superficie perfecta para proteger las patas sensibles. Las casas estaban diseñadas para diferentes tamaños y necesidades especiales, y había zonas separadas para perros tímidos, agresivos, cachorros y ancianos. Pero la parte más impresionante no eran las instalaciones para los perros, eran las casas para las personas. Alan había entendido algo que la mayoría de los refugios ignoran. Los perros necesitan conexión humana constante, no visitas esporádicas. Por eso construyó un pueblo entero donde veterinarios, cuidadores, entrenadores y voluntarios podían vivir permanentemente.
No quería empleados, explicaba en su carta. Quería una familia extendida, gente que despertara cada mañana pensando en estos perros, que se acostara cada noche sabiendo que había marcado una diferencia real. Así, el proyecto tomó 2 años en completarse. Durante ese tiempo, Alan siguió visitando refugios, pero ahora con un propósito diferente. No solo rescataba perros, sino que estudiaba sus historias, aprendía sus nombres, entendía sus traumas. Cada perro que adoptaba tenía una ficha completa. Sus miedos, sus alegrías, sus necesidades médicas, sus personalidades únicas. Cuando finalmente abrió las puertas de su ciudad canina, Alan había rescatado a 312 perros, pero no se detuvo ahí. Estableció una red de contactos con refugios de todo el continente. Creó un programa de transporte especializado y desarrolló un sistema de adopción que garantizaba que cada perro encontraría no solo una casa, sino la casa perfecta para él. Los resultados fueron extraordinarios. En el primer año, más de 200 perros fueron adoptados por familias cuidadosamente seleccionadas. Los que se quedaron en la ciudad canina vivían vidas que la mayoría de las mascotas no pueden ni soñar. Atención médica las 24 horas. Programas de enriquecimiento conductual. Espacios diseñados específicamente para sus necesidades. Y lo más importante, amor incondicional. Pero Alan no se conformó con salvar perros. Su proyecto inspiró a empresarios de todo el mundo. En los últimos 6 meses, se han anunciado proyectos similares en 5 países diferentes. Algunos políticos han propuesto cambios en las leyes de protección animal, y varias ciudades han comenzado a repensar sus políticas hacia los animales callejeros. La historia de Alan demuestra algo que muchos habían olvidado, que una sola persona, con la determinación correcta y los recursos adecuados, puede cambiar el mundo. Pero más que eso, demuestra que nunca es demasiado tarde para pagar una deuda de gratitud. Sin importar cuánto tiempo haya pasado, hoy, Alan sigue viviendo en su ciudad canina. No en la mansión principal que construyó para él, sino en una casa pequeña, idéntica a las de los demás cuidadores. Cada mañana se levanta antes del amanecer, recorre los senderos, saluda a cada perro por su nombre y se asegura de que todos estén bien. Los periodistas siguen intentando entrevistarlo, pero Alan rara vez acepta. Prefiere que su trabajo hable por él, porque al final, esta historia no se trata de un millonario excéntrico que perdió la cabeza. Se trata de un niño que nunca olvidó al perro que le salvó la vida, y que pasó décadas buscando la manera de devolver ese regalo al mundo. Cuando le preguntaron si alguna vez se arrepintió de haber gastado su fortuna en este proyecto, Alan sonrió por primera vez en años y respondió: ¿arrepentirme? Esto es lo único que he hecho en mi vida que realmente importa. Mi perro me enseñó que el amor verdadero no se mide en lo que recibes, sino en lo que estás dispuesto a dar. Tardé 50 años en entender la lección, pero finalmente la aprendí. Esta es la historia de Alan Duran, el hombre que adoptó 100 perros y terminó adoptando una nueva forma de vivir. Una historia que nos recuerda que los actos más poderosos no siempre hacen ruido y que a veces la verdadera riqueza se encuentra en las cosas que no se pueden comprar: la lealtad, la gratitud y la oportunidad de cambiar una vida para mejor.